Hola, Hola, hola Seri, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Muy agradable, este, muy lista para este nuevo tópico, este nuevo tema. ¿Tú Sí, qué tal por allá? después de ¿cuántos meses? ¿Dos o más? Sí, dos o más. Y yo creo podríamos extendernos más tiempo, ¿no? Si quisiéramos. Sí, sí, no tengo prisa de terminar el tópico porque es muy interesante y importante, pero pienso que es tiempo, estamos listos, y quiero explorar otro tema. Sí. Elegiste un muy buen tema, creo que es muy apropiado para el aprendizaje, bueno, ahorita específicamente de una lengua, ¿no? Extranjera. Sí, entonces, ¿cómo aprendemos específicamente lenguas extranjeras? Ujú. Ah, entonces, comenzamos. ¿Cuáles son las cosas más importantes para aprender algo, en tu opinión o experiencia? Creo que la disciplina, la motivación, eh, también dedicarle mucho tiempo pero sí, sobre todo pienso que esas son las más importantes. Y Paciencia y qué? mucha motivación Motivación, sí. y disciplina también. Sí, A tu, a tu parecer, ¿cuáles son las cosas más importantes? sí, estos dos son, ah, ah, estos dos son importantes. También ah, tener la oportunidad de usar lo que quieres aprender y también tener personas con más experiencia o, o información o sabiduría para ayudarle como uh, uh, en mi caso de aprender lenguas extranjeras, estudiar con um, hablantes nativos para ayudarme con todo, con cada aspecto del lenguaje. Y también aceptar, tienes que aceptar que es un proceso lleno de fracasos. Sí, tiene uno que tener como la teoría, ¿no? De Krashen, Sí, tener mucha, también como que estar seguro, ¿no? No tener ser optimistas, aún en esos momentos en los que sintamos que tal vez nunca podremos dominar el idioma, ¿no? Tenemos que ser muy optimistas. y ser flexible y adaptarse a diferentes oportunidades de aprender. Sí. Sí, sí, es verdad. Entonces, puedes ayudarme con la pronunciación. Sí, a ver, número uno, la adquisición. La adquisición, Número dos, la escolarización. la escolarización, Ujú. Número tres, la calificación en una curva. la calificación en una curva, Cuarto, reprobar. reprobar, Quinto, echando a perder se aprende. echando a perder se aprende. Sexto, el plantel educativo. El plantel educativo, Séptimo, el kinder. el kinder, Octavo, la escuela primaria. la escuela primaria, Noveno, la secundaria. la secundaria, Décimo, la preparatoria. la preparatoria,
El bachillerato. el bachillerato, 11º, la universidad. la universidad, Y 12º, hacer trampa, hacer trampa, copiar. copiar. ¿Quieres explicar esta imagen un poquito? No, ¿Puedes no. leer o más grande? ¿Es mejor? Sí, así está muy bien. ¿Quieres leer lo que dice? Si quieres, y yo explico. Oh, sí, ok. A veces quisiera que mi hermana mayor fuera igual de guapo que yo, pero luego recuerdo que solo echando a perder se aprende y se me pasa, y se me pasa. Sí. Bueno, sí, debí de haberlo leído yo, ¿verdad? Pero qué bueno que le cambiaste. Este, en realidad, esta frase de echando a perder se aprende tiene que ver con la fotografía donde está la rana René, porque eh, siempre la primer cosa que hacemos en algo nuevo sale mal, ¿no? Normalmente la primera vez es Como el algo, primer hijo. como por ejemplo aquí, ajá, el primer hijo. Entonces ya con el primero se aprende, ¿no? Cuáles son los errores, qué hay que mejorar la siguiente vez. Y es por eso que dice aquí que se acuerda que solo echando a perder se aprende, porque la primer hija pues es la primera, entonces saben, ahora saben cuál es el error que hay que modificar para que la segunda salga mucho mejor que la primera, ¿no? Bueno, al menos en este Sí. caso es. Es un chiste, pero. Ah, gracias. Y para el diálogo, ¿cuál es mejor? ¿100% o 125? 100, 100 está bien, o 125. Ajá. No sé lo que puedes ver ahí. ¿Está bien? Sí, también Sí. es bueno, funciona. Es un poquito más largo que normal, ¿no? Y um, ya hicimos la Ujú. pronunciación, ¿no? Sí, ¿Es correcto? Hicimos, ¿no? sí, muy bien. Ok. Cada vez nos inspiramos más, ¿no? Sí. Ok. Entonces empiezo. Sí. Bueno, Jeff, a lo largo de este estudio del aprendizaje de idiomas, pudimos intercambiar muchas ideas interesantes y puntos de vista. Al principio nos enfocamos en las 6 hipótesis de Krashen y me gustaría saber ahora si estás a favor o en contra. Sí, Sarai. El tópico del aprendizaje de idiomas extranjeros es importante y a veces controversial. Y Krashen es un maestro contemporáneo muy destacado. Estoy de acuerdo con sus hipótesis en general, pero no pienso que como adultos podamos replicar todos los métodos del aprendizaje de niños. ¿Qué te parece? Es un buen punto. A mí me gustaron algunas de sus hipótesis, sobre todo porque él cree que lo importante en adquirir un nuevo idioma no es la teoría o gramática, sino la adquisición mediante el uso del idioma, ya sea en la lectura, escritura o conversación. Me gustaría preguntarle a un profesor con experiencia cuál cree que es el mejor método de enseñanza y aprendizaje de idiomas. Y ese eres tú. ¿Cuál es tu respuesta? Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Y basado en mi experiencia aprendiendo lenguas y enseñando inglés, hay cosas que son muy importantes a hacer o tratar de hacer. Primero es tener motivación y metas. La motivación debe ser por sí misma, pero puede ser del profesor en forma de inspiración
o su calificación, o tal vez puede ser por complacer a sus padres. Puede ser cualquier otra razón que sea. Y sus metas deben ser específicas, por ejemplo, como hacer negocios, hablar con un amigo o una novia, viajar, disfrutar las películas o la música extranjera, etc. Y encima de esta fundación, debes usar la lengua desde el principio, evitar traducción. Si puedes, enfocarse en comunicación efectiva y no en perfección o la gramática. Finalmente, disfruta la experiencia. ¿Y qué piensas? ¿Aprender una lengua extranjera es un viaje o una destinación? Muy cierto, los puntos que mencionaste me parecen muy importantes a la hora de querer aprender un nuevo idioma. Y respecto a tu pregunta, pienso que aprender una lengua extranjera es un viaje porque no tenemos que esperarnos hasta el final del aprendizaje para sentir que lo hemos logrado. Se disfruta el proceso, lo fácil y lo difícil, y eso es lo que verdaderamente le da sentido al aprendizaje o la experiencia de hacer algo nuevo, en este caso, de aprender una lengua extranjera. Y hablando de aprendizaje, dicen que para tener buenos alumnos se necesitan buenos maestros. En tu opinión, ¿qué tan cierta e importante es esta idea? Pues otra cosa es que no hay fin de aprender nada, sea inglés, español, otra lengua, la guitarra, cocinar, bailar, negocios, etc. Entre más sabemos, resulta que no sabemos nada. Entonces, realmente nunca llegas al destino porque es solamente el viaje. Pero respecto de buenos alumnos y maestros, por supuesto, deseamos tener buenos maestros, pero no es el caso siempre. La única cosa que podemos controlar es qué hacemos por nosotros mismos. También hay un dicho: cuando el estudiante está listo, aprecie al maestro. Es muy famoso, pero acabo de aprender la segunda parte del dicho, que no es tan famosa, es aún más profunda. Y cuando el estudiante es verdaderamente listo, el maestro desaparece. Muy bien, tus explicaciones siempre son profundas y acertadas. A veces creemos que los maestros lo saben todo y esperamos que ellos nos den la respuesta y nos lleven siempre de la mano. Pero en realidad lo que hacemos por nosotros es lo que marca realmente nuestro futuro. Por eso ahora se tiene un concepto diferente de la escuela, que hace que muchos decidan estudiar por cuenta propia. ¿Te ha pasado en tu aprendizaje de algo nuevo? Sí, la autonomía es importante, pero por eso disfruto más las cosas que he aprendido afuera de la escuela, como dar una caminata, la naturaleza, cocinar y otras cosas. A veces la escuela mata la pasión de aprender. Entonces no me gusta tomar clases en grupos porque parece como una fábrica sin una conexión al sujeto ni al maestro. Prefiero aprender con un tutor o solo. Pues, ¿qué piensas al respecto de la relación entre la escuela y el aprendizaje? Pienso que la escuela es también un espacio de vínculos en donde se desarrollan las habilidades sociales como la buena convivencia y el aprendizaje es la adquisición del conocimiento por medio del estudio o la experiencia, además de que la escuela es un momento de desestrés para los padres porque se deshacen de sus hijos un rato. Ay, sí, Qué fuerte, ¿no? Qué sincero. Creo que sí. se me olvidó quitar esa parte. Entonces, La para la gramática. gramática, sí, puedes
explicar un poquito la diferencia entre dime y dígame? Sí, ahora no hay mucho sobre gramática o errores importantes, pero sí hay una diferencia, ¿no? Entre dime y dígame. Dígame es muy, muy formal. Creo que hablamos así con personas ya mayores de edad o con personas que tal vez tienen un alto puesto en su trabajo, no sé, tal vez abogados, algo así, no sé, pero sí es demasiado formal, no lo usamos normalmente. Ah, entonces, es dime. Dime, No, sí, normalmente, sí. normalmente. Ujú. Y finalmente, la conversación, porque ya hicimos la escritura, ¿no? Entonces, tenemos 20 minutos para las preguntas. Y como la última vez, pienso que sí, podemos escoger el orden, ¿no? Y Sí, entonces, ¿de qué pregunta quieres que hablemos primero? a, a ver, primero, eh, ¿cuál es la número 3? Creo que ya hablamos un poquito al inicio, pero la 4, porque al principio hablamos sobre la teoría. ¿Qué piensas al respecto de las 6 hipótesis de Krashen sobre la adquisición de idiomas? Entonces, sí, Krashen es una figura muy importante en el mundo de el aprendizaje de lenguas extranjeras, en particular inglés. Y tenemos adquisición, aprendizaje, el monitor, orden natural, entrada, filtro afectivo y lectora. Y sí, estoy de acuerdo con sus ideas en general. No me gusta la palabra adquisición, prefiero, por ejemplo, aprendizaje natural y aprendizaje académico o algo así. Um, pero sí, en general pienso que tiene mucha razón. Um, pero siempre estamos, sea en educación o ciencia o nutrición, siempre estamos mejorando nuestro entendimiento de teorías y principales. Entonces, y pienso que cada persona, sea maestro o estudiante, puede decidir por sí mismo lo que es más importante. Um, sí, pero estoy contra el uso de traducción en las lecciones. Y pienso que debe ser solamente una herramienta que el estudiante usa cuando necesita. Pero sí, él es un profesor muy importante en el mundo de aprendizaje, del aprendizaje. ¿Y tú qué piensas? Es que sí es como algo increíble, en realidad el cómo adquirimos algo, ¿no? A veces de esta forma, como la teoría, la hipótesis de Krashen, porque en realidad así es como aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? Con muchos factores que él menciona en su hipótesis. Y no sé, pienso que el cerebro es maravilloso en realidad. Tiene mucha relación con lo que veíamos sobre neuroplasticidad. Creo que por eso también fue un gran tema el que elegiste,
Y estoy de acuerdo con su hipótesis, me gusta, pero sí es bueno como que también tener la ayuda de un tutor, ¿no? O de un maestro, alguien que sea nativo del idioma, porque aprende así uno más cosas. Entonces sí también es bueno ese tipo de ayuda. Entonces, para seguir el hilo de la conversación de maestros y estudiantes y la aprendizaje, ¿cuál es la relación entre la escuela y la aprendizaje en tu opinión y experiencia? Entre mi gran experiencia. Sí. Bueno, para mí la escuela, sí, entre la escuela y aprendizaje, ¿no? La escuela es como para un lugar donde podemos formar vínculos, porque también eso es muy importante, lo social, poder trabajar en equipo, y es algo que ayuda mucho en la escuela, ¿no? En ese grupo de personas podemos desarrollar mucho este tipo de em, comunicación con otras personas. Y en el caso de el aprendizaje es adquirir un conocimiento también por medio de la experiencia, ¿no? O de algunas vivencias. Entonces, es información que se almacena en nuestro cerebro y que podemos usarla en determinadas situaciones, ¿no? Del día a día. Eh, me imagino que tú puedes añadir mucho más sobre este tema también. Tal vez mis opiniones y mi experiencia de la escuela son más uh, uh, negativos de tus ideas. Entonces, estoy de acuerdo con John Taylor Gatto, quien estudiamos un poquito en los videos de Alex Kim, y él decía que las escuelas son como cárceles por 12 años para los niños. Y yo pienso que son también fábricas de educación o indoctrinación. Y pues del aprendizaje, siempre estamos aprendiendo cosas, activamente o pasivamente, buenas o malas. Y si hay aprendizaje en la escuela, aprendizaje práctica y aprendizaje práctica y buena, debe ser con maestros que realmente les gusta enseñar, y con clases pequeñas y debe ser algo práctico. Sí, educación siempre tiene que ser práctico, no solamente teoría. Y pienso que las familias que hacen aprendizaje en la casa tienen una buena idea, porque los padres entienden cómo son sus niños. Y si la madre está pasando el día con sus niños, ella sabe más que nadie quién son sus niños y cómo pueden aprender mejor.
Sí, sí, es verdad. Y es un gran trabajo para los padres, ¿no? También, eh, pero sí, de cierta manera, pues ellos conocen mucho más sus habilidades e intereses de sus hijos, ¿no? Entonces es más fácil como que centrar esos intereses que tienen en desarrollar más sus habilidades. Sí. Entonces, ¿de qué pregunta quieres que hablemos? A ver, ahora, em, entonces, entonces, de acuerdo con lo que mencionaste, que también es bueno que los padres tengan, eduquen a sus hijos, ¿qué piensas del uso de clases, materiales, exámenes, calificaciones y curvas para educación? En general, para ser muy simple, mi queja más grande es cuando educación o aprendizaje enfoca solamente o más en el negocio y, y cuando es solamente un servicio para una persona a recibir dinero y cuando los profesores o los maestros solamente quieren ganar dinero. No está malo al ganar dinero, pero también tienes que tener pasión de enseñar y ayudar personas. Um, y también a veces los padres piensan, oh, yo estoy pagando mucho dinero para mis niños a aprender inglés, pero los padres no saben nada de, del aprendizaje de inglés y solamente quieren pagar mucho dinero. Y entonces, a veces las clases, materiales, exámenes, etcétera, pueden ser solamente parte del sistema y es muy fácil estar perdido en este proceso y no realmente aprender um, el objetivo, sea aprender inglés o español o otra cosa. ¿Qué piensas? Sí, es verdad. Y aunque sí ayuda, ¿no? Por ejemplo, las calificaciones, porque puede ser hasta motivación para los niños, ¿no? Como ver buenas notas o buenas calificaciones, es como, ah, me voy a seguir esforzando, ¿no? Pero también, como mencionas, no es tanto como enfocarse tanto en la calificación, porque eso no quiere decir que el niño realmente es inteligente, ¿no? O que quienes tienen malas notas sean niños que ya no tienen futuro. Tampoco es así, ¿no? Entonces, como que todo tiene que ser con medida, tal vez, ¿no? Bueno, en este caso, en las escuelas, porque es algo que siempre va a haber. Exámenes, notas. Bueno, curvas aquí no existe, pero por ejemplo en otros países pues también, ¿no? Sí, por eso pienso que debemos continuar con número uno, porque ya estamos hablando de esta idea un poquito y anoche yo vi el video de Super Holly sobre la diferencia entre las escuelas en los Estados Unidos y México y pienso que de su video que hay muchas diferencias entre las culturas y los sistemas. Entonces, dime algo de tu experiencia en las escuelas en México o lo que sabes de las diferencias entre la educación en México y los Estados Unidos. Pues sí, sí hay muchas, ¿no? Yo creo que podría mencionar varias, pero ahora viendo ese video, eh, aquí hay mucho patriotismo, entonces siempre era como que los lunes dedicar
hora y media tal vez de honores a la bandera, de efemérides, que son como recordar fechas importantes en México, y algo que tal vez en otros lugares no lo era, pero aquí sí se da mucho, como ese patriotismo. Eh, de hecho, el uniforme era diferente. Teníamos que usar camisa de manga larga, corbata, las mujeres también. Este, e incluso hay concursos de, em, ay, se me acaba de ir, quienes llevan la bandera. Acabo de olvidar el nombre. Este, también en cuanto a la forma de enseñar, aquí siempre se nos dictaba, siempre. De un libro, siempre dictar, dictar, y nosotros escribir, y conforme íbamos creciendo, dictaban más rápido. Entonces ya en el nivel medio superior, que es como la preparatoria, ya es súper rápido. Teníamos que dominar ese arte de escribir. Y siempre era así, la mayoría de las veces. Entonces, eh, y también, eh, ¿qué más podría decir? Creo que eso es de lo que tal vez podría ser un poco más diferente. ¿Podrías mencionar tú algunos? Ah, de mi experiencia, pienso que en los Estados Unidos hay demasiado foco en aprender todo y leer todo y hacer todo. Y pienso que esta mata la pasión del individuo. Y pienso que, por ejemplo, muchas personas en negocios o la música o actores quien tienen mucho éxito en la vida, quitan la escuela, la universidad o la el preparatoria, Ujú, la preparatoria. la preparatoria y, y seguían su pasión, sea música o negocios uh, o películas o lo que sea. Y para mí, pienso que es la cosa más importante es seguir su pasión y aprender lo que quieres aprender, a saber y hacer en cualquier manera que quieres. Y no solamente estar una máquina de educación. Sí. Sí, tienes razón. Ahorita recordé algo que mencionabas, que es como solo memorizar, ¿no? Porque es lo que hacemos en la escuela en realidad. Memorizar cosas y a veces no las entendemos, pero solamente las memorizamos para probar los exámenes, ¿no? Es lo mismo aquí en Corea. Por ejemplo, en inglés, ellos solamente estudian inglés usando coreano para hacerlo, que es una locura. Y después de muchos años en la escuela no pueden hablar inglés. Sí, creo que muchos cometemos ese error. Aquí también siempre era memorizar los artículos de la Constitución mexicana, memorizar bastantes y pasar enfrente a leerlos. O la tabla periódica, la verdad no recuerdo mucho de ninguna de estas. Y pienso que a ti te toca, ¿no? Sí, ahora eh, hay diferencias entre cómo niños y adultos o niñas y niños, hombres y mujeres aprenden. Um, sí, por supuesto, sean niños y adultos o los otros ejemplos, pero para niños y adultos, sí, niños, por ejemplo, aprenden con sus amigos y con acción
y en juegos. Y es muy natural, muy natural. Desafortunadamente, como adultos no podemos replicar todo de estos aspectos de los niños, pero podemos tratar y la cosa más importante es que ya he dicho es que si queremos aprender algo, sea español o cocinar o bailar o tocar un instrumento o arreglar carros, tenemos que hacerlo, no solamente estudiar la teoría. Y en este aspecto es lo mismo de lo que hacen los niños, pero una diferencia es que los niños, especialmente cuando son muy, muy pequeños, toda su vida es involucrado en aprender cómo ser humano, caminar, hablar, es su trabajo en los primeros años. Pero para adultos podemos aprender cosas más rápidamente con tutores y con libros y videos. Podemos tal vez minimizar el tiempo. Hay diferencias, sí. ¿Y tú qué piensas? Sí, es verdad, sí hay diferencias y más porque los niños pues tienen su cerebro muy fresco, ¿no? No tienen preocupaciones o muchos pendientes o cosas que hacer como los adultos. Entonces también tal vez por eso pueden absorber más rápido el aprendizaje de una lengua. Pero lo que sí podríamos hacer como adultos es tener algunas actitudes que tienen los niños, ¿no? Como por ejemplo, el no tener miedo a equivocarnos cuando tratamos de hablar una lengua diferente, el no sentir vergüenza, sino solamente decirlo, aunque cometamos errores. Creo que eso es algo muy importante porque a veces el miedo a equivocarnos nos detiene en el aprendizaje de una nueva lengua. Sí, tienes razón. Es algo que podemos aprender de los niños, ¿no? Sí. Y finalmente, sí, pienso que el hilo de la conversación es perfecto, que estamos hablando, usando las preguntas en una manera, en una orden perfecta. Entonces, para resumir todo, para enseñar o aprender una lengua, ¿cuáles son las cosas que tienes que hacer? Nuevamente, repito, ser muy disciplinados, porque a veces queremos solamente con la hora que tomamos de inglés a la semana, por ejemplo, ¿no? O de otro idioma, ya queremos aprender a hablarlo y entenderlo y escucharlo perfectamente. Y no es así, ¿verdad? Tenemos que dedicarle mucho tiempo y también que nuestra motivación sea muy fuerte y no perderla, para que así nos esforcemos más y más por adquirir el nuevo idioma. Y también en el caso de enseñar, eh, ser pacientes y saber escuchar también, ¿no? Escuchar a la persona, tal vez sus gustos, para entonces encaminar el aprendizaje a su motivación, a su motivación. ¿Qué puedes decir tú al respecto como maestro, como profesor y como estudiante? Sí, como estudiante debemos seguir nuestras pasiones y disfrutar el proceso o por lo menos
los resultados del proceso y tener metas flexibles, porque al principio si tenemos una meta está bien, pero en la jornada tal vez la meta cambiará porque como ya dijiste o en la escritura, pienso que es la escritura lo más que aprendemos, lo más que sabemos que no sabemos mucho. Sí. ¿Cómo es? Fue en el diálogo, ¿no? Sí, Cuando resulta que cuando sabemos algo, resulta que no sabemos nada. Ahí está. entre más sabemos, resulta que no sabemos nada, sí. Entonces, nuestras metas tal vez pueden cambiar por lo menos un poquito. Y como maestros debemos dar a nuestros estudiantes las herramientas para aprender y tener éxito por sí mismo y no ser dependiente en nosotros. Y como estudiante no debe sentar y pensar, oh, yo voy a recibir de la maestra el libro. Son solamente guías. Tienes que tener una actitud de independencia. Ujú. Sí, es verdad. ¿Y puedes hablar de alguna experiencia que has tenido? Ah, creo que. Sí, sí. Para hablar un poquito más de traducción, cuando he tenido clases de lenguas extranjeras con traducción, eran horribles. Y para mí, evitar traducción es una manera de mejorar mi neuroplasticidad en la lengua extranjera. Y yo sé que sí, es mejor sin traducción. No es que no uso, porque yo uso un diccionario, pero es por mí mismo. ¿Y tú? Muy bien, muy, muy buen ejemplo. Y qué bueno que des esa pauta, ¿no? Porque también en mi experiencia como aprendiz del idioma inglés, yo fui 2 años a una escuela de idiomas y bueno, normalmente los profesores no son del idioma que enseñan, eran mexicanos. Todos mis maestros de inglés han sido mexicanos, pero lo que sí agradezco fue que, como mencionas, no hablaban nada, nada de español. Era como entrar a un mundo diferente. Si preguntábamos algo en español, era como, no te entiendo, ¿no? Como que nos ignoraban. Entonces, eso obliga a que uno aprenda, ¿no? Incluso hasta cosas muy sencillas como pedir ir al baño, por ejemplo, ¿no? Estando en clase. Entonces, eran cosas básicas que pueden servir en el diario vivir y eso lo agradezco mucho. Y también los exámenes, pienso que es algo bueno porque mucho del vocabulario que conozco es porque lo tenía que memorizar para los exámenes, entonces también es algo que agradezco. Sí. Entonces, muchas gracias para ayudarme en esta exploración del tema
de aprendizaje de lenguas. Fue excelente. Sí, 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 no, gracias también. Elegiste un muy buen tema y también me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias. Y muy bien hecho, ¿eh? En Sí, verdad. sí. Tu léxico, como te he mencionado, es muy alto, es muy bueno, muy formal. Gracias, gracias. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.